Maestros, vamos a hablar sobre la perspectiva sociocultural del aprendizaje. Eh, a ver, concebir al ser humano como un agente activo en la construcción de su propio aprendizaje es algo que no debemos de perder de vista dentro de esta perspectiva de la maestría en ciencias educativas especiales. Pero reconocer que el aprendizaje es producto de la interacción con los objetos de conocimiento y con los sujetos es el resultado de la interacción con factores de muy diversa índole. Y por ello, asimismo, el aprendizaje se da en un marco sociocultural. ¿Qué significa esto? Significa que su construcción es un acto a la vez individual, pero también social. ¿Basado en qué? Basado en los sentidos y significados construidos por el sujeto a partir de su experiencia con el mundo, con otros sujetos, consigo mismo. Y bajo estos principios, muchos de nosotros ya entendemos que el proceso, el aprendizaje es un proceso constante y permanente a lo largo de la vida. Resulta entonces necesario comprender cómo el proceso de aprendizaje, en el proceso de proceso, se ponen en juego una serie de elementos que lo determinan, limitan o potencian, tales como la motivación, la emoción, las características del contexto o la situación de aprendizaje, la interacción entre las características del individuo y el elemento a ser aprendido. Estos referentes, solo por mencionarles algunos, que son referentes teóricos conceptuales de la educación inclusiva, implican una manera distinta de entender la educación para hacer frente a los altos índices de exclusión y discriminación. Además, ya está claro de las desigualdades educativas presentes en la mayoría de los sistemas educativos del mundo y principalmente constituyen un fundamento para asumir el concepto de barreras para el aprendizaje y participación como eje vertebral para la mejora de los procesos educativos desarrollados en los diferentes contextos y que les voy a comentar de una manera muy breve pero concisa. A ver, el concepto barreras para el aprendizaje y la participación es un elemento obviamente central de la educación inclusiva, donde se articulan estrategias de análisis, identificación y sistematización de los factores y contextos que dificultan o limitan el pleno acceso de la educación a las oportunidades de aprendizaje de alumnos y alumnas con la intención de actuar proactivamente para su disminución o eliminación. Las barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, de la mirada en torno a un otro que implica la condición humana de la elaboración de políticas, de la configuración de la cultura y de las prácticas generadas en la institución, pero también en las circunstancias sociales y económicas con impactos en sus vidas. Por lo tanto, cuando hacemos referencia a un alumno o alumna que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, no es una idea circunscrita a aquellos sujetos con características o condiciones de vida particulares, sino implica a todo el alumnado. La centralidad de la educación inclusiva cobra relevancia para impulsar la construcción de una comunidad educativa sustentada en valores, pero también preocupada por desarrollar una escuela para todas y todos y que además esté organizada para atender la diversidad, además de movilizar sus recursos para orquestar el proceso de aprendizaje. Cuando asumimos el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación como el eje vertebral de la educación inclusiva, estamos hablando de ese punto nodal para eliminar o disminuir las situaciones o condiciones que gestan actitudes de rechazo y discriminación de los profesores, de los padres de familia, incluso de los propios alumnos y alumnas hacia aquellos sujetos que son considerados distintos por tener características específicas de cultura, de etnia, de género, físicas y cognitivas. Y aquí es necesario, maestro, que nosotros podamos reconocer las barreras más importantes para avanzar hacia una escuela para todos. Estas
radican en nuestras creencias más profundas, y en los valores construidos respecto de las diferencias humanas. De todo esto que les estoy comentando, es por ello que el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación se relaciona con un exhaustivo análisis de todas las formas posibles a través de las cuales las escuelas pueden marginar o incluso excluir a los alumnos y alumnas. Y alrededor de ello, la comunidad educativa tenemos que asumir una doble responsabilidad. Esta doble responsabilidad es que como profesores o como parte de la comunidad educativa necesitamos realizar un análisis crítico sobre las acciones a desarrollar. ¿Para qué? Para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en la escuela y en su localidad. Y junto con ello, determinar la dirección del cambio en relación con su cultura, políticas y sus prácticas para crear condiciones que permitan analizar, identificar, sistematizar y comprender dichas barreras para, recuerden, reducirlas o eliminarlas. Pero otro significado imprescindible para comprender la educación inclusiva implica que la visualicemos como un concepto más amplio que la educación especial y que trascienda el enfoque de la integración educativa. A ver, maestros, la educación inclusiva es un lenguaje que expresa una nueva visión de la educación basada en la diversidad y en la transformación de los sistemas educativos y de las escuelas para que puedan acoger a todos los estudiantes, para que la escuela sea más plural y accesible para sus alumnos y alumnas, además de preocuparse por aquellos en riesgo de ser excluidos o de abandonar su escolaridad en los niveles de educación básica. En este sentido, voy a volver a repetir lo que ya repetí en videos anteriores, la educación inclusiva es un paso histórico, pero también paradigmático, más allá de lo que ya en los años 90 se denominó integración educativa. ¿Por qué? La educación inclusiva constituye la educación inclusiva constituye un motor de mayor equidad social y al mismo tiempo un esfuerzo de la política educativa para hacer frente a los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdades que han sido generadas y siguen siendo generadas en los contextos escolares. Y para enfrentar estos desafíos, se tiene como premisa adaptar la enseñanza de la diversidad de necesidades educativas en el alumnado. Desde esta perspectiva, ya no son los sujetos quienes se tienen que adaptar a la escolarización y enseñanza disponible como ocurría en la integración educativa, sino que la enseñanza desde la educación inclusiva se adapta a las necesidades de las y los alumnos para facilitar su plena participación y aprendizaje. Esta es la esencia y diferencia radical planteada por la educación inclusiva. ¿Y por qué tengo que hacerles mención a esto? Porque si nosotros entramos a googlear, vamos a encontrar múltiples significados de la educación inclusiva, pero al tener múltiples significados también se nos plantea una serie de implicaciones que comprometen a la comunidad educativa en la construcción de políticas, culturas y prácticas a partir de la transformación de la gestión, el fortalecimiento de las competencias docentes y la construcción de comunidades donde se acepte y valore la diversidad. Alcanzar este desafío no es fácil, pero amerita reconocer el trabajo docente de una manera conjunta, porque aislado no basta para construir escuelas y aulas inclusivas. Por ello, soy un fiel partidario de que para lograr como profesores esta educación inclusiva es necesario la suma de esfuerzos para lograr que la escuela y el aula se conviertan en contextos de aprendizaje para todos. Las implicaciones de la educación inclusiva son amplias y perfilan en definitiva a una manera de ser, hacer, decir y sentir la educación.